Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Café Con de hoy. Ayer ya se proyectó dentro del ciclo Desorden y Concierto la película Historia de un grupo de rock dirigida por Juanma Bajo Ulloa, que está aquí con nosotros y que trata sobre la historia del grupo Distrito 14, un grupo zaragozano liderado por Mariano Casanova, al que estamos celebrando aquí, porque Mariano ya ha cumplido 25 años de carrera, mientras que Juanma cumple 25 años como director el año que viene. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores a través de la página oficial del festival, www.gijonfilmfestival.com. Y para comenzar, yo iría primero a Juanma. ¿Cómo te implicas tú en este proyecto? ¿En qué momento tú te sientes implicado con Distrito 14 como para intentar contar su historia entera? Se lo está pensando. Bueno, sí, estoy pensándome cómo se apaga un móvil. Ya. Pues nada, bueno, el inicio es una llamada de un amigo común, de un actor, Gorka Guinagal, de un actor de Vitoria, que me cuenta que hay un grupo de rock, son amigos suyos, y que van a hacer una especie de despedida en forma de concierto último, y que quieren hacer una biografía audiovisual o algo así, ¿no? Basándose en ese concierto. Y en principio yo, pues no... Por supuesto le presto oídos, pero no entiendo muy bien qué puedo hacer yo o cómo puedo encajar yo en esa historia, ¿no? Lo primero, no conozco al grupo, no sé qué música hacen y demás. Y a partir de entonces vienen Mariano y Quique, su socio, a Vitoria, y es prácticamente el día que vienen y les conozco. Cuando se marchan de esa reunión es cuando decido que quiero hacer eso, porque me doy cuenta que se ha contado siempre la historia del ganador, del grupo que triunfa, de los Rolling, de U2, de Metallica, del grupo que vende millones de discos, pero nunca se ha contado la historia del resto de los otros grupos que no les va tan bien, pero que quizá tienen un éxito más personal que popular, ¿no? Y bueno, se me ocurre que es una buena oportunidad que se me está brindando para hacer esa historia, ese homenaje a los grupos, ¿no? A los grupos del mundo o a los artistas del mundo que quizá no les ha ido tan bien públicamente, ¿no? Y luego el siguiente momento importante es el día del concierto. Ya estoy trabajando en la película, pero bueno, hay un día que es el más importante, que es el concierto final de una banda después de 25 años delante de su público en Zaragoza, con artistas invitados, bueno. Y yo estoy ahí, yo soy uno de los 8 cámaras, y estoy en el escenario grabando en directo, y el nivel de emoción es tan grande y tan brutal, iba a decir, con todos los músicos desfilando después de 25 años, los que han tocado en una formación, en otra, que decido en ese momento quizá el rumbo que debe tomar el largometraje, que no es solamente un concierto, sino que cuando la gente vea el concierto en la película tiene que tener también cierta información previa para llegar a ese momento con la emoción que yo he llegado, ¿no? Entonces ya mi intención ya es contar pues unos retazos de esa historia, para informar al público de quién es ese grupo y que cuando empiece el concierto haya ese nivel de emoción. Esa era mi intención de transmitirlo. ¿Era tu primera incursión en el género documental? Pues sí, lo más parecido a un documental que había hecho era un making of que hice, que es un documental en cierto modo, pero bueno, es otro género, que hice con la película Tierra, de Julio Medem, que entonces fue un trato que teníamos ambos, de que yo hacía el making of de su película y él luego hacía el making of de mi película, que fue Airbag, y es parecido a un documental, pero realmente el primer documental y por supuesto el primer largometraje documental ha sido este. Había empezado después de Frágil a hacer una especie de tesis sobre la película Frágil, que es hablar sobre el culto al cuerpo y sobre la presión mediática tremenda que hay sobre esto, que era, digamos, la segunda parte del largometraje. Si el largometraje era la ficción, pues luego iba a hacer la tesis. Pero es un proyecto que está ahí, que lo voy haciendo, digamos, poco a poco. Voy recopilando información. Y en medio se ha metido Mariano y sus huestes, y me han secuestrado durante 6 meses, y estoy muy contento de que haya sido el primer largometraje, porque me siento absolutamente identificado con ellos y con su historia y con su fe y su capacidad de creer en lo que ellos hacen. Antes de continuar, quiero recordaros a todos los que no habéis visto todavía esta película que la podéis disfrutar esta noche a las 10 en Gijón Sur. Vamos a pasar un poco a Mariano. Y Mariano,
verte de repente en la gran pantalla, pero al final de tu carrera, es lógico que emocione, ¿no? Sobre todo verte del modo en el que en el que nos estamos viendo con una película hecha por Juanma. Es muy emocionante. Claro, es difícil de explicar esta emoción si no se ha visto la película. Pero bueno, para mí es el final del grupo soñado, no, es mucho más que el que yo hubiera podido soñar jamás. Nosotros nos conformábamos, al principio nos conformábamos simplemente cuando decidimos hacer el último concierto y terminar con el grupo, con dejar pues un último disco de ese concierto y bueno, pues sí, filmar ese concierto. Ya cuando decidimos que íbamos a hacer todo esto, me di cuenta de que no. Me di cuenta de que esta historia merecía ser contada, que no era solo un concierto, y entonces pensamos que quién podría hacerlo mejor. Yo conocía el trabajo de Juanma desde hacía años, conocía de la relación de Gorka, de mi amigo Gorka Aguinagalde con él, y entonces le dije a Gorka, le dije, oye tío, mira, tú Gorka nos sigue desde hace mucho tiempo, le dije, ¿podrías darle un toque a Juanma a ver si le apetece filmar esto, ¿no? Y bueno, ya se ocurrió como ha contado Juanma, y luego le ha crecido, ¿no? Le ha crecido todo ahí de repente, y entonces si ya solamente para mí era un sueño que él llegara y nos filmara, hiciera un pequeño documental en torno al concierto, que era en principio la idea, para mí era ya el máximo, era un sueño. Imagínate encontrarme el primer día que vamos al visionado, él no nos había dicho nada, nosotros íbamos a hacer un visionado inicial a Madrid en el que íbamos a ver nuestro documental hecho por él de 50 minutos, y llega a los 50 minutos y aquello no terminaba. Entonces, y el concierto, me parece que a los 50 minutos sí ya ha empezado, ¿verdad? O sea, por ahí anda, sí. Pero vamos, y claro, acabó aquello y no teníamos palabras, ¿no? Yo le dije a Juanma, joder, tío, pero esto... pero me siento abrumado. Te dije, eso es lo que le dije. me siento abrumado. Y tal, ¿no? Y así es, cada vez que veo la película, la vi un par de veces posteriormente con pequeños retoques que iba haciendo, y luego ya por primera vez terminada la vi ayer. Y bueno, Quique estaba conmigo, que ahora se ha tenido que ir a Zaragoza, y estábamos emocionados, bueno, al máximo, ¿no? La verdad es que viendo la película te pones a mirar el currículum de Distrito 14 y dices, ¿cómo nunca me he enterado yo de que este grupo existía? Porque vamos, disco en directo en Cuba, disco en directo en Chicago, Estados Unidos, Berlín, habéis sido teloneros de Bowie, de Johnny Zandas, nos contabas ahora. Mucha gente, sí. De Jackson Brown. O sea, ¿dónde habéis estado? Que yo no me he enterado. Esto es lo que me están preguntando últimamente. Me dicen, joder, tío, pero ¿por qué os habéis deshecho ahora que es cuando conozco al grupo, no? Pero bueno, la historia de nuestro grupo es así. Nosotros hemos llevado un camino bueno, fuera del mercado habitual, porque el mercado habitual no ha coincidido nunca con nuestra manera de entender esta vida, ¿no?, dedicada a la música. Entonces, esa es la explicación. No ha existido una promoción, no ha existido una compañía que nos haga las cosas, y siempre lo hemos hecho todos nosotros. Y el motivo es, bueno, pues que nosotros optamos por esa vía, ¿no?, de ser completamente independientes. O sea, que realmente es culpa nuestra, ¿no? Por otro lado, sí que habéis sido referente para muchos grupos y artistas de Zaragoza. O sea, Distrito 14 en Zaragoza sí ha sido siempre conocido y reconocido. ¿No es así? Sí, hombre, Zaragoza es, claro, yo no debería decir esto, ¿no? Pero, dilo. O que lo diga Juanma. No, hombre. Son la hostia. No, hombre, pero sí, hombre. Sí, no, la verdad es que sí, por ahí se ha escrito y se ha dicho en público por parte de artistas, los más conocidos de Zaragoza, pues incluso otros no tan conocidos sí que públicamente han declarado que ya está por ahí, que hemos sido una influencia para ellos, cosa que me honra, ¿no? Y joder, pues me alegro, hombre.
De hecho, como se puede ver en la película, en vuestro último concierto contasteis con presencia de Aurora Beltrán, de Taurus Zurdos, Bunbury, y además que son gente que se declaran, vamos, fans vuestros. Sí, sí, no, y Amaral, y bueno, en fin, sí, que la gente por ahí, bueno, es bonito, ¿no? Que diga la gente por ahí que ha sido influenciada por tu trabajo y estas cosas, ¿no? Sí. Pero si esta película llegase a tener el impacto necesario, digamos, ¿se podría plantear que volviese? No, porque como la gente verá en esta película, todo es verdad, ¿no? Entonces no, es un final muy meditado, muy pensado. Es un final por unos motivos que no son los típicos, ¿no? Que el típico motivo pues es una riña o no, en este caso este grupo lo fundé en 1982, ha ido transcurriendo el tiempo, hemos hecho muchísimas cosas y ha ido pasando mucha gente por el grupo, y llegó un momento en el que en el grupo, como miembros oficiales, estábamos Quique y yo solamente, y yo no me sentía que era mejor terminar con esa historia y dejarlo en un momento muy alto, y sobre todo dejarlo invitando a compartir el escenario a todos los que habían pasado por el grupo durante estos 25 años. Y quería darme la oportunidad de dejar esto atrás, dejarlo para el recuerdo y comenzar de nuevo. Para mí es un privilegio comenzar de nuevo. Me siento privilegiado por haber podido cerrar una historia tan larga y tan bonita de la forma más maravillosa posible y comenzar desde la nada, ¿no? Volvemos un poco a Juanma, por favor. Perdón por el apaño. ¿Y te ha picado el gusanillo del documental? ¿Te estás planteando algún otro proyecto en este sentido? O si no, nos vas a regalar otro trabajo de ficción pronto, que desde Frágil hace ya unos añitos. Sí, bueno, no hay ningún plan así de cambiar de género ni de dedicarme a uno especialmente, sino que van surgiendo las cosas. Entonces ha surgido este documental de un modo natural, y como algo natural lo he hecho. Sigue en marcha ese documental del que hablo, esa especie de tesis sobre bueno, pues este culto al cuerpo o esta obsesión enfermiza y compulsiva, y eso lo iré haciendo no sé cuándo, supongo que cuando tenga tiempo y se pueda financiar, pero si en medio surge algún otro documental no tengo ningún problema en hacerlo. Ahora estoy trabajando en un proyecto cuyo guión ya está terminado y entregado para una compañía, una multinacional, y es un trabajo de encargo, y imagino que haré también trabajos de encargo, como es normal, ¿no?, para pagar mis deudas. Y el documental, en realidad, me ha pasado que casi es un género que veo más que la ficción. O sea, cuando yo estoy en mi casa, casi me interesa más el documental que la ficción. Me veo más veces viendo documentales, evidentemente, como digo, de los buenos, ¿no?, de los de la BBC y estos, que viendo películas. Hay pocas películas que me sorprenden o me interesan, y sin embargo hay muchos documentales que me interesan. Entonces me he hecho muy adicto a los documentales, no ahora, sino... Vamos, que soy de los que ven los documentales de animales de la 2 y no las otras cadenas. Sin dormir, te dices. Eso es. Sí, es un género que me gusta mucho. También hay cosas malas y aburridas y mal hechas, pero yo creo que ha habido un auge muy importante, y sobre todo ha habido un auge de una especie de nuevo género que es el documentaficción, es decir, ese documental que no se puede distinguir de la ficción, o esa película ficcionada con actores que parece un documental y que uno no sabe si es real o no. Creo que por ahí es una vía interesante también, que en el futuro vamos a poder seguramente ver a menudo. Has citado lo del trabajo de encargo, y si no me equivoco, Airbag en su momento también lo fue. ¿No te resulta incómodo? De hecho, fue tu mayor éxito en taquilla, ¿no es cierto? Sí, siempre que ruedo para otros ganan dinero, pero cuando produzco yo no ganamos un duro. No, eso es un encargo. Pasa que decir encargo es un poco ambiguo, ¿no? Es un encargo basado en una historia nuestra que le proponemos a alguien, y ese alguien la produce. Entonces, bueno, es una producción ajena más que un encargo. Pero vamos, no tengo ningún problema en hacer otra producción ajena, como fue, por ejemplo, Capitán Trueno, que no se terminó y que quedó ahí. Y estoy abierto a ello. Lo que pasa es que muchas veces las propuestas que te hacen no te interesan, o resultan en el camino no ser lo que te han propuesto, porque cambian, descubres cosas que no te gustan en el camino. Entonces pues yo creo que me pasa como Mariano, que tengo que querer lo que hago y tengo que confiar en la persona que tengo al lado,
y tengo que estar entusiasmado con el proyecto. Si en el camino algo cambia y descubres por la mañana que tu mujer es de otro sexo, pues ya no te interesa tanto, ¿no? Hablando de mujeres, también se ve en la película la presencia de Susana, que es la compañera de Mariano, y que, aunque un poco desde fuera, parece un ejemplo de detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? Es como una parte importante de Distrito 14. ¿Ha sido tu musa? Bueno, Susana ha sido y es mi todo. O sea, mi musa y mi todo, vamos. Sin Susana seguramente las cosas no hubieran sucedido de esta manera. Seguramente el grupo no hubiera tenido una trayectoria tan larga. A lo mejor yo tampoco hubiera tenido una trayectoria tan larga. O sea que, bueno, Susana es realmente la pieza en la sombra fundamental para que exista el grupo y para que exista yo, ¿no? Si tuvieses que dar una lista de las 3 razones fundamentales por las que Distrito 14 ha durado 25 años, ¿cuáles serían? Hombre, yo es que no entiendo la vida sin componer, vamos. Yo sigo componiendo, ya tengo 6-7 canciones nuevas que haré en mi primer disco en solitario, pues cuando acabe todo este trasiego, ¿no?, de la película, pues o no cuando acabe, sino cuando empecé a tener unos espacios y unos vacíos de ir de festival en festival y de trabajar en esto, pues bueno, ya comienzo. Pero el motivo fundamental es ese. Hay un hilo conductor que son mis canciones, mis composiciones, que es algo que siempre va a ser así, ¿no? Solo que llegó un momento, hace 1 año y medio, 2 años y medio, que, como te decía, al quedar solamente Kiki y yo en el grupo, creía más honesto dejar el nombre de Distrito 14 para el recuerdo y ya a partir de ahora funcionar con mi nombre, pero bueno, con Quique cuento para que trabaje conmigo en estudio. Manel, guitarrista, también va a trabajar conmigo, pero vamos, creo que es mucho más honesto dejarlo así. Y otras 2 razones: una es que las canciones, la otra Susana, desde luego, quizás la primera Susana, la segunda las canciones, y la tercera que sea Distrito 14 y no sea mi nombre, pues Quique Mavilla. Pues si tenéis alguna pregunta ahora, Lorena, por supuesto. Una vez más, antes de que respondas, tengo que decir yo por el micrófono la pregunta para nuestros seguidores por la web, que si no la pueden oír. Y está preguntando Lorena si, a raíz del éxito que está consiguiendo este documental, habría la posibilidad que en algún momento Distrito 14 se volviera a reunir para cosas puntuales, no como grupo, no para volver a crear, pero sí como para algún tipo de celebración, se podría decir. Hombre, no voy a decirte que no. Podría ser. Desde luego no para hacer un disco nuevo, eso no, porque ya te digo que lo próximo y a partir de ahora va a ser con mi nombre, pero bueno, claro, sería cuestión de ver. A lo mejor, bueno, quizá podría ser posible, ¿no? No sé, no lo sé, pero claro, habría que ver, ¿no? Hay que dejar que pase el tiempo y en todo caso sería algo muy limitado. Pero es que tampoco quiero decir esto porque no lo sé, ¿sabes? No. Espera, perdona, tenía Conchita.
La pregunta es si a través del cine habrá otro tipo de gente que descubra el grupo Distrito 14, gente que no los conocía hasta ahora. Sin duda, sin duda. O sea, y creo que el hecho de que hayamos permanecido siempre como un grupo muy desconocido simplemente es que no hemos tenido la oportunidad de que la gente nos vea y nos escuche. Entonces, de este modo sí que va a haber mucha gente que nos va a ver y nos va a escuchar. Y ya te digo que la frase más repetida, más escuchada por mí, tanto ayer como en un par de visionados que hicimos privados con algunos invitados, antes de incluso de algunos retoques, fue: pero hostia, pero cómo no me he enterado yo de esto, pero y no voy a poder veros, ¿sabes? Y para mí, bueno, pues imagínate, es emocionante y desde luego tienes toda la razón. ¿Pensáis que la relación entre cine y música debería profundizarse más, que tuviese más, que se alimenten más el uno a la otra? Juanma. ¿Quieres responder tú? Bueno, en España hay una escasísima tradición de películas sobre rock o sobre música, entonces, hombre, es una aportación a ese género, a ese subgénero, que yo creo que es, bueno, pues interesante como mínimo, ¿no? Por lo menos es original en el sentido de que, como decía antes, no habla de los que triunfan, sino de los que no han triunfado tanto, o al menos a otro nivel. Pero a mí sí me gustaría, a mí como espectador sí me gusta ese género y me encanta ver películas bien hechas, y como melómano, pues si son musicales o hablan de carreras musicales o de artistas o de genios o de gente incomprendida o tal, pues me encanta y me atrae. Pero yo solo puedo decir que vivimos en un país que, aparte de que tenga una escasa industria o una subindustria cinematográfica, tiene también una escasa o subindustria musical, y la unión de dos subs, ya sabes que siempre es algo anormal. Por otro lado, se está utilizando como referencia en estos días que de alguna forma tu documental se parece al que Martin Scorsese realizó sobre The Band. ¿Lo has tenido como referencia? Sí, el documental Last Waltz es una bueno, lo introdujo, digamos, en la conversación Mariano al principio, porque a él sí le gustaba mucho. Yo, por supuesto, bueno, hablamos de ello y le dije que esto no podía ser igual. En principio había un abismo de talento entre Scorsese y yo, y un abismo económico y un montón de abismos más, pero yo sí que veía que lo que tenía que hacer era utilizar el concierto y llenarlo también de esa emoción. Entonces no lo utilicé como un elemento. De hecho, en esa época podía haber visto películas musicales y casi prescindí de verlas porque pensaba que para mí era cerrar puertas. Yo creo que cuando tienes que hacer una película y en esa temporada, en esa época, ves películas que se pueden parecer o que tienen un género parecido, a mí personalmente no me ayudan a abrir puertas, sino a cerrármelas, ¿no? Inconscientemente te agarras a lo que has visto, y yo casi prefiero sentir el vacío de que no sé qué voy a hacer, porque es cuando mi adrenalina funciona más rápido, cuando se me ocurren más cosas. Una última pregunta. La pregunta de Lorena tiene que ver con lo que comentábamos antes, de que Airbag, que era de producción ajena, como bien decía Juanma, ha sido la película más taquillera hasta la fecha de su cinematografía. Sin embargo, Lorena pregunta hasta qué punto uno puede producirse películas a sí mismo y sobrevivir con ello. Pues durante muy poco tiempo y muy pocas veces. Y yo, exceptuando esta película, de los 4 largometrajes de ficción que he dirigido, he producido 3 de ellos. En todos los casos he tenido, digamos, la suerte de que he podido estrenar, he podido ver incluso la exhibición de la película, pues tanto en cines como en el vídeo. De hecho, ahora se reeditan Alas de Mariposa y La Madre Muerta en DVD por primera vez, y he tenido esa suerte, pero siempre, aunque han tenido una buena carrera de festivales o de premios sin embargo, han sido deficitarias en el sentido de que eran películas que no tenían el apoyo de la industria ni de los medios. Quizá la primera más, pues porque fue la primera y ganó la Concha de Oro y tal,
y me he dado cuenta que era una batalla perdida. Entonces, por cabezonería y pues por fe en lo que hago y por el sentimiento que tenía, he seguido haciendo de vez en cuando estas películas cuando he podido, pero ya lo dije cuando acabé Frágil, que mi carrera como autoproductor y como realizador de proyectos muy personales había terminado. Me parece inviable en este país hacerlo. Creo que ese cine está muerto, o está condenado a la muerte, vamos. Pues para terminar, os recuerdo una vez más que esta noche a las 10 en Gijón Sur se proyecta de nuevo Historia de un grupo de rock. Yo creo que todos los que vayáis a verla vais a descubrir, los que no conozcáis todavía Distrito 14, vais a descubrir sus canciones más emblemáticas. Os convoco allí a todos y nada, muchas gracias Juanma y muchas gracias Mariano. A vosotros. Y espera a ver si el año que viene conseguimos que actúe aquí en directo Distrito 14.